Bueno, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Cintia Rosso, soy antropóloga, soy investigadora del CONICET y hace desde el 2007 que hago investigación de campo en comunidades de pueblos originarios en Chaco, con la comunidad Mocoy y además con pobladores criollos. Este trabajo surge de esa investigación mayor que ha abarcado he analizado plantas alimenticias, de distinto tipo en la comunidad Mocoy y después surgió el interés de comparar lo que es plantas medicinales. En este caso voy a basarme en lo que son plantas para el aparato reproductor. ¿Sí? La idea es poder relevar los saberes locales de las plantas empleadas en el cuidado de lo que es el aparato reproductor femenino en este contexto intercultural y de acceso desigual a la salud. Como un poco decía recién Alexa, Fernanda, no sé cuál de los dos nombres. em, la salud reproductiva para este trabajo voy a tomar la definición de la OMS del 2003 que tiene que ver con que la salud reproductiva se refiere al estado general del bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. No solamente se refiere a la ausencia de enfermedad o dolencia, sino que incluye los derechos de todas las personas a tener una vida sexual segura y satisfactoria, así como la capacidad de reproducirse y la libertad de decidir si hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. La zona que yo trabajo es en el sudeste de la provincia de Chaco, en Argentina, que es una zona donde hay muchos cultivos, es una zona que ha sido sobreexplotada, ya no hay queda casi monte. Y yo hice mi trabajo de campo desde el 2008 hasta el 2020. La idea es volver, pero bueno, nos tocó la pandemia, como ustedes saben. Y en ese tiempo llevé a cabo 13 campañas no botánicas en asentamientos y Mocoy, así como en áreas urbanas y periurbanas con pobladores criollos. Ahí realicé entrevistas semiestructuradas, entrevistas abiertas, hice recorridos no botánicos donde hubo posibilidad, junté los ejemplares y lo que hice fue documentarlos. Esa información está principalmente en el herbario del Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires, del Museo Nacional. Y bueno, lo que hice fue determinar esas plantas y analizar cuáles fueron los usos. Los datos no botánicos sobre salud reproductiva de estas dos comunidades, en total, son un 71 aplicaciones medicinales que tienen que ver con diferentes subcategorías que ahora vamos a ver. Y cuando uno compara con otras categorías, la principal es la digestiva. Generalmente cuando uno hace trabajos en botánica es la categoría que más suele abundar, tiene que ver con el aparato digestivo y en el trabajo que yo había hecho anteriormente con los MOCOI, principalmente, solo con ellos, el aparato reproductor representaba la tercera categoría en relevancia. Estos datos muestran la centralidad del cuerpo femenino. Los datos que tienen que ver con el aparato reproductor masculino son muchísimo menores y cabe destacar que mis informantes, mis colaboradores con quienes yo trabajé fueron tanto hombres y mujeres. En general con la gente Mocoy trabajé más con hombres en mayor profundidad porque son quienes generalmente tienen el espacio de hablar con el otro, de estar en lo público, ¿sí? Las mujeres cuesta más que se acerquen, después con el tiempo yo fui acercándome, pero en una primera instancia trabajé más con hombres y sin embargo salieron un montón de datos sobre el aparato reproductor femenino y no así del aparato reproductor masculino. Estos datos demuestran la centralidad que tiene el cuerpo femenino en las prácticas medicinales tradicionales, ¿no? Por todos los procesos que pasamos las mujeres, desde la menstruación, el parto, el posparto, los cambios cíclicos, como decía, que tienen que ver tanto con la menstruación, con el tema del embarazo y el puerperio. Y como les decía, en comparación con la corporalidad masculina hay muchísima diferencia. Es como impresionante la cantidad. Son muy pocos los datos que hay sobre usos para el aparato reproductor masculino. Tiene que ver generalmente con la próstata, con cuestiones de la próstata.
Dentro de las subcategorías terapéuticas identificadas encontramos trastornos menstruales y dismenorreas, estimulación del parto y posparto, empleo como abortivos y oxitóxicos, regulación de la fertilidad, anticonceptivos, esterilizantes, favorecedores de la concepción, producción de leche. Lo interesante es que no se registran aplicaciones para la menopausia, lo que constituye, digamos, un fenómeno relevante y también eh, podría ser un área futura a explorar para hacerlo más específico, ¿no? Sobre esa temática, si es que no existen plantas o esa categoría está subsumida en otras, quizás habría que analizar, porque pasa a veces con el tema del Chagas, que esos datos no aparecen como enfermedad de Chagas, a mí me aparecieron pocas veces, pero tienen que ver con afecciones que están relacionadas con los síntomas de esas enfermedades o de estas situaciones, ¿no? Como en el caso de la menopausia podría estar asociado con la regulación el calor corporal. Bueno, habría que indagar un poco más, pero así como tal, como menopausia, no existe esa categoría en ninguno de los dos grupos. Dentro de las especies más empleadas encontramos Fedra trianda, que es abortiva y oxitóxica, Tagetes minuta, que es anticonceptiva y digestiva, Turnera cistoides, que favorece la concepción, el quebracho blanco, Aspiosperma quebracho blanco, que es esterilizante, Dolichandra y Foradendron, que son oxitóxicas, y Glandularia peruviana, que es galactoga. Se destacan que son especies de múltiple uso, lo que sugiere un conocimiento integral y funcional también del ciclo reproductor, cómo va evolucionando. Acá hay los usos medicinales comparados, ¿no? Y lo interesante es que hay categorías que no aparecen en lo que es la población criolla, como esterilizante, eh, como no aparecen con estos usos. Obviamente que la gente no habla de menagogos, pero no hay usos registrados con esa función en el caso de los criollos. Sí tenemos, por ejemplo, abortivos, es bastante similar el uso que emplean ambas comunidades. También para regular el ciclo menstrual, pero oxitóxico, esterilizantes y anticonceptivos generalmente se vieron más en lo que son las poblaciones indígenas, ¿sí? Y no tanto, no aparecieron las poblaciones criollas eh, eh, en lo que he analizado hasta el momento. La idea es mostrar que esta diferencia que existe, si bien tienen las mismas plantas, conocen lo mismo, hay mucha cuestión de traspaso de información. Pasa mucho más que la gente se comente y utilice lo que es medicinal que lo alimenticio, como que con las plantas alimenticias la gente es más conservadora, entre comillas, porque se ve mucho más en lo medicinal, ¿no? Usar la planta del otro, que vino alguien y le comentó. Hay mucho traspaso de la información, que era uno de los temas que yo quería abordar cuando inicié el trabajo, poder ver esta idas y vueltas que hay con respecto a lo medicinal, porque para mí es un punto central de intercambio. De hecho, las medicinas indígenas suelen ser chamánicas, por lo menos en esta región, ¿sí? Antiguamente era mucho más otro tipo de medicina que tenía que ver con la cura, la sanación a partir de el chamán y las prácticas que él empleaba. Y a partir del siglo XVIII, con las misiones jesuíticas que hubo en la región, que los indígenas, los pueblos originarios estuvieron ahí, primero jesuitas, luego franciscanos y luego mercedarios, empezó un mayor empleo de las plantas medicinales. En tanto también los jesuitas hacían experimentación con las plantas, los indígenas, pueblos originarios también. Y ahí también surgió una gran cantidad de conocimiento con respecto a lo que son las especies vegetales. Entonces es interesante que ver el lugar que ocupan el aparato reproductor dentro de los conocimientos etnobotánicos locales, tanto de los pobladores originarios, pueblos originarios como criollos. Y las plantas no solo tratan los síntomas, sino que regulan los procesos productivos y acompañan además dinámicas, dimensiones sociales, espirituales, emocionales, que
no las voy a tratar acá, pero las he tratado en otros trabajos que son muy interesantes, ver cómo se asocian y también cada planta, por qué. A veces es el uso, por decirlo, efectivo entre comillas, y a veces tiene que ver con cuestiones más simbólicas, el empleo de esa planta. Es interesante esto, marcar que hay diferentes diferencias muy claras en cuanto a ciertos usos como esterilizante, oxitóxico, que solo están presentes en lo que tiene que ver con los pueblos originarios, probablemente también por el acceso a lo que es la medicina y actualmente hay puestos de lo que es biomedicina, ¿no? Medicina hegemónica, hay puestos que hay enfermeros que no están todo el tiempo y hay una ambulancia que circula a veces, entonces también al recurrir a este recurso de las plantas ayuda un montón en poblaciones que están un poco alejadas, un poco como traía la colega Alexa con respecto al acceso a ciertos recursos. En el caso de ella, hablo de las vacunas, pero lo que se ve acá es que muchas veces conviven estas prácticas medicinales de utilizar plantas como utilizar medicina eh, alopática. Yo lo vi, había venido en un caso. Tenía fiebre una de las personas de la casa donde yo me estaba quedando, en una comunidad Mocoy, y vino la enfermera, le dio una medicación, se va la enfermera y luego le dan una planta que servía para justamente bajar la fiebre y tratar algunas otras cuestiones que le estaban sucediendo. Entonces es interesante ver que existen estas dos realidades, conviven y se complementan en el ejercicio diario de las personas, ¿no? Y bueno, para mí es importante tener en cuenta esto, retomar y poner en valor estas prácticas de la gente, estos usos, esos conocimientos, como parte de lo que podemos llamar medicina tradicional, entre comillas. A mí no me gusta hablar tanto de tradicional porque esto va cambiando, se va transformando, pero lo traigo así para que se entienda el concepto, ¿sí? Que integra la atención primaria tanto en contextos rurales como urbanos y periurbanos. No es que solo sea en contextos rurales, sino que también sea en áreas periurbanas, urbanas, y eso es lo interesante, cómo ambas medicinas conviven y son pasadas también de generación y generación, y hay un cruce entre generación y entre distintos pueblos, distintos grupos, ¿sí? Que se va pasando este conocimiento y va pasando a ser parte de su propio acervo cultural. Bueno, y quería agradecer a las organizaciones, a los organizadores de este evento, a los demás expositores por su atención, al CONICET y a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica de Argentina, que fueron quienes financiaron esta investigación. Y bueno, especialmente también a los colaboradores que aportaron durante todos estos años sus conocimientos y sus saberes de manera muy generosa hacia mí.